Introducción. Directora ejecutiva negra. La besó. Nadie había hecho eso antes. Esa pequeña camarera negra debió de haberle dado drogas a mi nieta. No hay otra forma de explicarlo. La voz de Genevieve Wessler resonó en el elegante comedor como hielo sobre cristal. Todos en la sala estaban conmocionados y en silencio. Elle Wessler, la hija de 2 años del imperio tecnológico Elbridge, acababa de besar a una camarera negra en la mejilla y ahora dormía dulcemente en sus brazos. Una joven que había mordido, pateado y gritado a todas las niñeras que había tenido, sonreía. Cierra los ojos, contenta, abrazando a una desconocida con un uniforme de servicio impecable. Y así, las reglas cambiaron. La escena tuvo lugar en el Aspen Peaks Resort, un paraíso invernal para gente con mucho dinero y muchas comas en sus cuentas bancarias. Esto era más que sorprendente. Era imposible de imaginar. Para los Wessler, la élite adinerada y pulcra de Estados Unidos, este fue un escándalo que se desarrolló lentamente. Genevieve se levantó, con sus perlas temblando. Lincoln le gritó a su hijo, el difícil director ejecutivo que rara vez salía de la sala de juntas. Haz algo. Esa chica negra, esa mujer, es controladora. Elle. Lincoln Wessler, en cambio, no se movió. Miró. Cállate. Descubriéndolo. La camarera se llamaba Amara Delany. 26, era. Hermosa de una manera que inquietaba a la gente, ya que no era pulida ni comprada. Era cierto. Ojos que brillan. Llevaba su uniforme como una armadura y su postura era orgullosa, aunque la gente se quedara boquiabierta y la mirara fijamente. Su sonrisa proclamaba: veo más de lo que crees. No se movió, no suplicó. Simplemente siguió sosteniendo al bebé. Nadie en esa elegante sala sabía aún que ese momento, ese beso, desataría una tormenta de fuego. Revelaría secretos, arruinaría reputaciones y pondría patas arriba la dinastía de la familia Wessler. Amara no era solo una camarera, y ella no solo se portaba mal. Y a veces, la historia negra que Estados Unidos intenta olvidar es la única que importa. Este es el valor oculto. Y si crees saber qué pasará después, piénsalo de nuevo. Regístrate ahora, porque lo que sucederá a continuación te hará cuestionar todo lo que creías entender sobre el poder racial y quién pertenece realmente. La gente a menudo no tenía en gran estima a Amara Delany. Ese era su poder especial. La gente se volvía 2 veces al verla a los 26 años. No era porque quisiera su atención. Era porque había algo en ella que no se achicaba. Incluso en los lugares más pequeños, no era realmente ruidosa. No era llamativa. Pero cuando entraba en una habitación, incluso con un sencillo uniforme negro y zapatos que no resbalaban, todo cambiaba. Amara nació en Jackson, Mississippi, y creció en una zona de la que la mayoría de la gente solo lee en las noticias. Su madre, que antes era auxiliar de enfermería y ahora era paciente de diálisis, la crió con fe, determinación y un amor que nunca se agotaba, ni siquiera cuando no había una cena caliente. Amara tenía grandes sueños. Quería trabajar con niños como psicóloga. Era buena en eso. Los niños confiaron en ella enseguida. Siempre lo hicieron. Pero la universidad cuesta mucho dinero, y estar enferma todo el tiempo cuesta considerablemente más. Amara no fue a la universidad. En cambio, trabajó en Aspen Peaks, un complejo turístico de gran altitud y alta gama en las gélidas montañas de Colorado, donde servía cócteles. Los que se alojaban allí pedían carne de Wagyu para sus Golden Retrievers y se quejaban si sus toallas no estaban calentadas a la perfección. Sonrió todo el tiempo, no porque quisiera presumir, sino porque su madre le había dicho una vez: no pueden poseerte si estás orgullosa de quién eres. Y Amara estaba orgullosa. Estaba orgullosa de cómo actuaba. Orgullosa de no dejar que sus miradas frías congelaran su calidez. Estaba orgullosa de no permitir que el título de camarera la definiera. Pero eso no implicaba que fuera sencillo. Oía las voces suaves,
Los clientes que la miraban de reojo sin apenas ocultar su disgusto, las propinas pasivo-agresivas, la forma en que algunos de sus compañeros de trabajo ponían los ojos en blanco cuando alguien decía algo amable sobre ella. Susurraban, el privilegio de ser guapa. No sabían de los turnos de noche, las facturas del hospital ni las mañanas que pasaba leyendo libros de la biblioteca sobre cómo crecen y se desarrollan los niños antes de ir a trabajar. No vieron a la auténtica Amara, pero ella Wessler sí. Aquel momento en el comedor no fue un error. No fue un hechizo. Era el sutil vínculo entre dos personas. Una demasiado joven para mentir y la otra demasiado cansada para fingir. Y aunque los multimillonarios charlaban y planeaban, Amara no se rindió porque sabía exactamente quién era. Y por primera vez, alguien más lo había visto también. Amara Delany era su nombre. Y esto no era solo trabajo. Era el comienzo de una tormenta. Ella Wessler nació en un mundo donde todo tenía un precio, excepto la serenidad. La gente ya la había llamado difícil, impredecible e incluso peligrosa cuando solo tenía 2 años. Por supuesto, nadie diría estas palabras en voz alta en público. No se trata de la hija de Lincoln Wessler, el multimillonario director ejecutivo de Elbridge Tech y Ollie. Via Wessler, la filántropa favorita de Nueva York. Pero cuando nadie la veía, los susurros eran más fuertes que las nanas. Habían pasado 15 niñeras. Cada una había sido elegida por una agencia exclusiva y tenía un currículum excelente. Hablaba más de un idioma y tenía un título de una reconocida escuela de desarrollo infantil. Ninguna vivió más de 2 semanas. Mordiscos, bofetadas, gritos, crisis nerviosas en aeropuertos de lujo, ascensores y limusinas. Nadie podía llegar hasta ella. Nadie podía calmarla. Ni siquiera Olivia. Olivia, para nada. Los Wessler lo llamaron desregulación conductual. El pediatra usó términos como sobrecarga sensorial y trauma emocional. Lincoln no quería hablar de ello en absoluto, así que se pasaba el tiempo leyendo informes trimestrales y asistiendo a reuniones nocturnas de la junta directiva. Pero la verdad era más fácil. Ella no estaba herida. Estaba triste. Hace 6 meses, Rosa, su primera niñera, murió mientras dormía. Ella nunca había conectado realmente con nadie antes que ella. Una mujer que le cantaba canciones de cuna en español, la abrazaba durante sus rabietas y le contaba historias que hacían que los monstruos parecieran amigos. Nadie en la familia Wessler sabía cómo llenar ese vacío. Lo intentaron con juguetes caros, salas de juegos hechas a medida y terapeutas infantiles traídos desde Europa. Pero ella no quería nada de eso. Les gritaba a los cuidadores, se arrancaba los pendientes de las orejas y pateaba a cualquiera que intentara abrazarla. El ático se llenó de sus llantos hasta que llegó Amara. La noche del beso no fue simplemente extraña. Fue enorme. Como Rosa, ella nunca había huido con nadie, nunca se había aferrado a nadie, nunca se había tomado un respiro. Pero esa noche, en un comedor lleno de gente desconocida, apoyó la cabeza en el pecho de una camarera negra y se durmió. Sin problemas. No peleen. Solo paz. En ese instante, todo lo que la familia había construido en torno a la condición de ella se derrumbó. No se trataba de buscar ayuda. Se trataba de fe. Y los niños, especialmente los como ella, que son muy sensibles, no fingen confiar. Lo perciben. Amara no le había regalado a ella sonrisas falsas ni cosas caras. Le había dado regalos. Y para una niña que no los tenía, eso era todo lo que necesitaban. Genevieve Wessler no gritaba mucho. No lo necesitaba. Una mirada suya, con su frente impecablemente cuidada, podía detener a un camarero en medio de servir el silencio en una sala de juntas o arruinar una gala. Cuando se puso de pie en medio del comedor de Aspen Peaks, su broche de diamantes reflejó la luz del fuego y gritó: «Esa mujer no debe volver a tocar a mi nieta». Todos en la sala se quedaron paralizados. Amara se quedó quieta. Ella seguía acurrucada contra su pecho, respirando con regularidad y con el pulgar suavemente en la boca.
A continuación estaba Olivia Wessler, quien se sacudía una pelusa invisible de su blazer blanco perla. Su voz era más suave, pero sus palabras eran más contundentes. Solo es la ayudante, murmuró Olivia como si la etiqueta lo dijera todo. Ni siquiera sabemos su nombre. ¿Y si no le han puesto las vacunas? ¿Y si no sabe qué hacer? Lincoln, di algo. Lincoln no dijo nada. Todavía no. Observaba a ella, la pequeña que había estado llorando y agitándose cada noche durante 6 meses. Ahora estaba inmóvil, silenciosa y tranquila. No sabía si estaba aliviado o asustado por lo que significaba. Genevieve avanzó despacio y con determinación. Quiero que se vaya, dijo, y cada palabra sonaba como una trampa para ratones al romperse. Hay reglas, límites. Escupió la palabra a esa mujer como si supiera mal. La habían contratado para llenar vino, no para lidiar con sangre Wessler. Amara levantó la vista y su voz era tranquila y baja. Dijo, se llama ella. No es sangre Wessler, solo ella. Después de eso, el silencio fue tan profundo que se podía cortar. La boca de Genevieve se movió. Olivia se cruzó de brazos. La gente que estaba cerca apartó la mirada, fingiendo no estar viendo todavía, inclinándose lo justo para oír todo. Lincoln se aclaró la garganta. Vamos a cambiar esto. Pero Genevieve no se movió. ¿Crees que esto está bien?, gruñó, mirando a su hijo. Un camarero negro sosteniendo a tu hijo frente a todas las familias con legados de este resort. Alguien tendrá esto en su teléfono mañana. Amara mantuvo la calma, aún sosteniendo a ella. Y eso, más que el beso o el silencio, los enfureció aún más. No se movió. No se encogió. Los miró a los ojos como si fuera uno de ellos. En el fondo, todos sabían la verdad. Ella sí. Lincoln Wessler era un hombre que vivía según los números, las hojas de cálculo y los resultados controlados. No mostraba sus sentimientos, ni en público ni en privado, si podía evitarlo. Pero esa noche, algo cambió en él. Lincoln vio algo inusual al ver a Amara abrazar pacíficamente a su hija en medio del caos. Su madre gritó, su esposa posó, y los trabajadores del resort se quedaron inmóviles como ciervos deslumbrados. Fue testigo de cómo sucedían cosas. Ella nunca se había aferrado a alguien así. Él se acercó, rompiendo la tensión con la serena confianza de alguien que es nosotros. Una que está acostumbrada a que la sigan. Tranquilos todos, dijo en voz baja pero contundente. Hablemos a solas. No, dijo Genevieve bruscamente. Tenemos que ocuparnos de esto ahora mismo antes de que alguien más lo vea. Lincoln no le prestó atención. Estaba mirando a Amara. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella levantó la vista, todavía sosteniendo en brazos a la niña dormida. Amara Delany. ¿Trabajas aquí? Sí, señor. Por las noches, en el suelo del comedor. Asintió. ¿Has trabajado alguna vez con niños? Se detuvo un momento. Aprendí sobre cómo crecen y cambian los niños en los primeros años, antes de tener que dejar la escuela. He participado en programas extraescolares. He ayudado con las tareas escolares. He cuidado niños de familias a las que no les importaba que no fuera de su zona. Olivia rió disimuladamente. Lincoln no pestañeó. ¿Cuánto tiempo lleva ella tranquila? Unos 30 minutos, dijo Amara. 10 minutos después de que la recogí, empezó a respirar con normalidad. ¿Y no me pediste que la cargara? No, señor. Extendió la mano hacia mí. Otra pausa. Genevieve parecía a punto de estallar, pero Lincoln se acercó y se agachó un poco para mirar a su hija. Se movió en brazos de Amara, pero no lloró. No se apartó. Miró a Amara una vez más. Me gustaría darte una oportunidad. Una oportunidad, repitió Olivia, horrorizada. Como niñera temporal, continuó Lincoln. Por una semana. Te quedarás aquí con nosotros en el resort. Pagaremos todo,
incluyendo tus comidas y tu salario. Hablaremos del futuro a largo plazo si ella responde bien. Para nada, respondió Genevieve, subiendo la voz. Lincoln, por otro lado, levantó la mano. He visto fracasar a 15 profesionales. Mi hija duerme sin gritar por primera vez en 6 meses. Eso significa más para mí que cualquier currículum. Amara parpadeó. ¿Estás segura? Él respondió, no, de verdad, pero estoy dispuesto a averiguarlo. Y así, las reglas cambiaron. Genevieve estaba furiosa. Olivia estaba molesta. ¿Pero qué pasa con Amara? Sonrió. No por ganar, sino por algo más profundo. Casualidad. Amara Delany no pensó que despertaría en una habitación de hotel de lujo con paredes de cristal y la hija de una hija millonaria acurrucada a su lado como un giro revelado, racista. Historias. Gatita somnolienta. Pero allí estaba. Habitación 809 en el ala presidencial de Aspen Peaks. Almohadas de plumón calentitas. Amara no se atrevía a tocar la ropa de bebé de lujo del armario sin permiso. Ella se movió a su lado en la cama grande, con sus pequeños dedos enredados en un mechón de pelo de Amara. Sus mejillas aún estaban rojas por haber dormido toda la noche. Una noche de sueño completo. Eso solo era un milagro. El personal del resort estaba ocupado. Los rumores ya habían comenzado a la hora del almuerzo. Ella es la que sirve la comida, ¿verdad? Ni siquiera tiene licencia. ¿Has oído que se aloja en la suite Wessler? A Amara no le importó. Presumiblemente pasó la mañana como Rosa, la primera niñera, tranquila, amable y con regalos. Sin solicitudes, sin demasiados estímulos. Amara estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la suave alfombra con un juego de té de madera y dejando que ella sirviera tazas falsas mientras tarareaba una melodía que solo los niños pequeños pueden entender. Genevieve Wessler apareció poco antes del almuerzo y sus tacones altos se clavaban en la canica a cada paso. Veo que estamos jugando a las casitas, murmuró, mirando a su alrededor como si la enojara. Mamá se levantó, dejando que ella fuera ella misma. Genevieve arqueó una ceja. ¿Y qué sabes realmente de ella? Dijo Amara, estoy aprendiendo, con voz tranquila pero no dócil. Y hasta ahora, me está enseñando más que cualquier libro. Genevieve se fue sin decir nada más. Olivia llegó más tarde ese día con una tableta llena de aplicaciones de tarjetas didácticas y un folleto de una cámara para niñeras. Amara escuchó con respeto y luego dejó el dispositivo. Ella ya había tomado su segunda siesta del día cuando se quedó dormida en medio del rompecabezas. Lincoln no apareció hasta la cena. Entró en la habitación mientras Amara ayudaba a ella a cepillarse los dientes. Amara estaba arrodillada junto a ella en el fregadero, sosteniendo un pequeño vaso de agua como si fuera lo más esencial del mundo. Ella es diferente, dijo. Amara se levantó y se secó las manos. O quizás nadie la dejaba ser ella misma. Lincoln la miró. ¿Por qué estás tan tranquila? Porque el caos es ruidoso. ¿Pero qué hay de la sanación? Amara sonrió suavemente. La sanación es silenciosa y lleva tiempo. Amara se sentó junto a la ventana esa noche, viendo caer la nieve en la oscuridad después de que ella volviera a dormirse en sus brazos. Sabía que esto sería difícil, pero las revoluciones nunca son fáciles. Genevieve Wessler había pasado por adquisiciones corporativas, escándalos políticos y acuerdos de divorcio que habrían destrozado a otras mujeres. Era una maestra de la guerra silenciosa. Nunca alzaba la voz ni dejaba huellas dactilares. Y ahora una camarera la estaba engañando. No estaba bien. Genevieve no podía ignorar el hecho de que Amara Delany estaba en su apartamento. Se sentía a gusto con ella, tenía una confianza silenciosa y no se doblegaría ante cualquiera. La gente del club de campo diría lo contrario, pero no se trataba solo de raza. Se trataba de tener poder. Y Amara no parecía tenerle miedo en absoluto. Eso la convertía en una amenaza. Genevieve hizo lo que solía hacer cuando se sentía amenazada. Hizo planes.
La estrategia comenzó con murmullos que llegaron al oído de las camareras, recepcionistas y conserjes. ¿Sabías que no tiene licencia? Sirvió bebidas la semana pasada. Oí que una vez le gritó a un huésped. Todos susurraban en voz baja con sonrisas que ocultaban puñales. Entonces empezaron a observar. Genevieve hizo que una empresa de seguridad privada instalara 2 cámaras más en la suite sin avisar a Lincoln. No la vieron. Sin permiso. Por si acaso, advirtió a Olivia, que parecía preocupada pero no dijo nada. Necesitamos pruebas si esta chica mete la pata. Olivia tenía sus reservas, pero su lealtad al apellido Wessler era más fuerte que su sentido del bien y del mal. El cebo llegó. Después, al tercer día, Amara recibió una llamada al teléfono del resort mientras le preparaba el desayuno a ella. Hola, soy Charón de Nóminas. Vimos que había un error en su expediente. ¿Puede decirme su número de la seguridad social otra vez? Amara se detuvo. ¿Podría anotar eso, por favor? Por favor, dijo. Clic. Se dio cuenta de que eso no era paga. No era tonta. Esa noche, su armario había cambiado un poco. No encuentra sus vaqueros. Compró un nuevo champú. Alguien había estado en la suite cuando salió con ella. Por la mañana, Amara encontró una prenda de ella metida en su propia bolsa de lona. Alguien había hecho esto a propósito para que pareciera que robaba. No dijo nada. Amara había aprendido a sortear trampas como esta de niña. Ser joven, negra y no recibir suficiente respeto le había enseñado que mantener la calma no era señal de debilidad. Era una decisión inteligente. Así que empezó a anotar lo que pasaba. Todo. Horarios, cómo funcionaban las cosas, que cenaba ella, cómo dormía, quién entraba en la suite. Lo guardaba todo en un archivo cifrado en su teléfono y se enviaba una copia de seguridad a diario. Genevieve pensó que estaba apretando el nudo. ¿Pero qué pasaba con Amara? Estaba presentando un caso y sabía exactamente cómo ganar este juego. Pero esta vez la mujer equivocada era el objetivo. Amara Delany había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor venganza era silenciosa. No había ruido. Exacto. Astuto. Amara no se preocupó mientras la trampa de Genevieve Wessler se cerraba más. Hizo su tarea. Pagó atención. Cambió. Amara aprendió más sobre la familia Wessler que la mayoría de sus amigos cercanos al concluir su cuarto día como niñera temporal de ella. Entendía que Olivia y Lincoln dormían en habitaciones diferentes, aunque hubiera sido ideal para fotos. Sabía que Genevieve pagaba en secreto a un ex empleado cada 3 meses. Entendía que detrás de cada sonrisa que parecía buena había una red de control tan fuerte que ahogaba la verdad. Y sabía cuál era su mayor defecto. Foto. A Genevieve no le importaban los demás. Le importaba cómo la veían los demás. Amara le dio algo para redimirse y reformarse. Camarera negra. Entonces Lincoln vio a Amara clasificando tranquilamente los juguetes de ella por color, forma y función. En el desayuno del 7º día, la niña reía y apilaba bloques con tanto entusiasmo que el millonario olvidó por un momento lo mal que se había puesto su vida. ¿Puedo enseñarte algo?, preguntó Amara mientras sacaba una carpeta. Había una minuciosa diario escrito a mano dentro. Cada día, cada comida y cada momento del crecimiento emocional de ella. Junto a él hay fotos de ella sonriendo, durmiendo y jugando. Notas en formato de audio, patrones de comportamiento, maneras de calmarse que funcionaron. Amara comentó con una dulce sonrisa. Lo llamo el proyecto Elle. No es perfecto, pero son datos. Información real. Lincoln parpadeó sorprendido. Hiciste todo esto en 5 días. Amara asintió. Porque pensé que la verdad sería más importante que lo que la gente pensaba. Amara dio su primer paso esa tarde durante una comida informal que Genevieve asumió que estaba a cargo. He estado al tanto de todo, añadió con voz tranquila pero contundente, añadiendo los dulces y las cámaras de vigilancia no autorizadas. La copa de vino de Genevieve se congeló a medio camino de sus labios y la llamada falsa de nóminas.
Además, el vestido que metieron en el bolso para que pareciera que lo había robado. Ningún sonido. Olivia la miró fijamente. La frente de Lincoln se arrugó. Genevieve entrecerró los ojos. Por supuesto, también lo he respaldado todo, dijo Amara, aún tranquila por mi propia seguridad. ¿Y ella? ¿Nos está amenazando?, siseó Genevieve. No, señora, respondió Amara, con una sonrisa tranquila y firme. Se lo hago saber, porque quiero tranquilidad. Y fue entonces cuando se produjo el cambio. Lincoln se recostó, viendo a Amara por primera vez, no como una ayuda, ni siquiera como una niñera, sino como un poder, una mujer que había hecho de su inteligencia un escudo y de su autocontrol un arma. Y en ese momento, lo entendió. Ella no estaba allí para defenderse. Había venido para ganar. Lincoln Wessler creó su imperio previendo los riesgos antes que nadie. Interpreta la bolsa como la mayoría de la gente lee un menú. Pero esto se trataba de mí. Durante días, había visto a Amara Delany hacer lo que ningún experto había podido hacer. No solo calmar a ella, sino también conectar con ella, ayudarla a recuperarse. Lincoln comprendió la verdadera amenaza tras enterarse de cámaras ocultas y trampas contra esta mujer que solo había demostrado fuerza y amabilidad. No Amara, sino los que llevan su apellido. Después de acostar a ella con la ayuda de Amara esa noche, Lincoln le pidió que se quedara. Solo una charla, dijo, ofreciéndole una taza de té sobre la isla de mármol de la cocina. Amara, siempre tranquila, asintió. De acuerdo, preguntó. ¿Qué harías si fuera tu hija? ¿Y si alguien intentara matar a la única persona que la hacía sentir segura? La mirada de Amara permaneció firme. Diría la verdad, no para vengarme de alguien, sino para proteger lo que importa. Lincoln asintió lentamente y algo se movió tras su rostro, normalmente indescifrable. Eso es exactamente lo que haremos, dijeron. Al día siguiente, Lincoln trajo a una vieja amiga llamada Camille Roth. Trabajaba para el gobierno federal como investigadora, pero ahora trabaja como consultora privada de cumplimiento. Camille trabajaba en asuntos familiares muy públicos y bastante peligrosos, y era despiadada en los tribunales. Lincoln le informó: quiero que todo esté por escrito. Quiero saber quién lo sabía, quién lo autorizó y hasta dónde llega esto. Camille asintió. Tendré un informe completo para finales de semana. Amara siguió con sus asuntos como siempre, su serena sonrisa ocultando la tormenta que se gestaba entre bastidores. Vigilaba cómo estaba ella, manteniéndola al tanto a diario, manteniéndose profesional incluso cuando los rumores empeoraban. Genevieve se volvió más hostil al sentir que algo estaba cambiando. Llamó a la junta directiva de la empresa de Lincoln, habló con abogados que trabajan con familias, intentó inventar una nueva historia de que Amara estaba usando a Lincoln, de que alguien intentaba seducirlo. Sin embargo, Lincoln ya no estaba a la defensiva. Cambió el equipo de seguridad de Genevieve para que vigilara el hotel. Le quitó la tarjeta de crédito de la empresa a Olivia cuando intentaba pagar una campaña de desprestigio. Y lo más importante, organizó una cena de reconciliación para la familia a la que Genevieve no pudo negarse. Quiero aclarar aire, comentó Lincoln, con la voz tan tranquila como siempre. Esa noche, Genevieve llegó lista para la guerra. ¿Pero qué había de Lincoln? Llegó con la verdad. Camille se sentó a una mesa con velas y tensión, y procedió a hablar de cada acto de sabotaje, cada violación de confianza y cada grabación ilegal que se había realizado sin permiso. Olivia se quedó quieta. Genevieve intentó decir algo. Lincoln levantó una mano. Ya basta, dijo. Se acabó. Amara no dijo nada desde el otro lado de la mesa. ¿Pero qué había dentro? Ella estaba consciente. El contraataque había comenzado, y esta vez hicieron lo que ella les dijo. La familia Wessler, un año después, historias negras, sabía cómo divertirse. Sobre los vestidos de seda, brillaban las lámparas de araña. Las copas de champán tintineaban.
El salón de baile de Aspen Peaks estaba lleno de poder, privilegio y la ilusión de autoridad. La ceremonia de esa noche fue descrita como una celebración del difunto patriarca Maxwell Wexler y las tan esperadas distribuciones del fideicomiso familiar. Pero había tensión bajo el brillo. Lincoln había transformado esta fiesta en algo completamente distinto. Un momento para pagar. Amara estaba de pie en la parte trasera con un sencillo vestido negro que había tomado prestado del departamento de vestuario del personal del resort. Encajaba a la perfección con la multitud de brillantes invitados, tranquila, serena y atenta. Genevieve lucía hermosa en seda escarlata mientras estrechaba manos y besaba a los donantes en el aire. Olivia flotaba a su lado con una postura perfecta y una sonrisa tensa. Pensaban que esta noche restablecería el orden y que la riqueza y el prestigio de la familia serían más importantes que cualquier acusación que Lincoln hubiera hecho. Pero no sabían qué iba a hacer. El cuarteto de cuerda dejó de tocar exactamente a las 8 de la noche. Lincoln subió al escenario. No llevaba smoking. En cambio, llevaba un traje azul marino ajustado y sus ojos habían visto demasiado en los últimos 10 días. Golpeó el micrófono una vez y la sala se convirtió en silencio. Él comenzó diciendo: «Gracias a todos por estar aquí. Honramos a mi padre. Esta noche». Un hombre que creía en el legado, no solo en el nombre, sino también en la honestidad. La gente entre la multitud asintió. De repente, un proyector detrás de él se encendió. Video de una cámara de seguridad. Documentos legales con partes resaltadas que muestran escuchas telefónicas ilegales, informes falsos y alteración de fondos fiduciarios. Un jadeo lento se extendió como un incendio. Y esta noche, Lincoln continuó, no solo estamos leyendo un testamento. Mostramos lo que se ha mantenido en secreto durante demasiado tiempo. Genevieve se quedó quieta. Cham. El vaso de papel temblaba. Camille avanzó. Como ejecutiva legal del patrimonio de Maxwell Wexler, estoy aquí para confirmar una cláusula que se añadió meses antes de su muerte. Esta cláusula nombra a un evaluador externo que se encargará de juzgar la moral de quienes hereden bienes importantes. La gente pasó de asombro a susurros. Dijo Camille con frialdad. Y después de ver el comportamiento reciente, algunas personas han sido descalificadas. Genevieve se quedó boquiabierta. Olivia se conmovió. Lincoln se giró para mirarlos directamente. Intentaste lastimar a la única persona que alguna vez hizo que ella se sintiera segura. Intentaste controlar lo que yo hacía. Mi familia. Después de eso, se volvió hacia Amara. No es solo una niñera. Hace reír a mi hija de nuevo. Y de ahora en adelante, será parte del futuro de esta familia, te guste o no. Cállate. ¡Qué sorpresa! Y de repente, se oyeron aplausos desde el fondo de la sala, de empleados y visitantes que habían oído historias pero nunca imaginaron que la verdad pudiera ser tan mala o tan descarada. Genevieve retrocedió y no pudo hablar. El juego había terminado y Amara ni siquiera había alzado la voz. La finca Wexler estaba más tranquila que nunca. 2 semanas después, las cámaras ya no estaban. El personal caminaba con menos peso. Y por primera vez desde que estalló el escándalo, Wexler representaba más que solo gente rica y reglas estrictas. Significó un cambio. Genevieve Wexler se había escondido. Sus puestos en las juntas directivas de organizaciones benéficas desaparecieron de la noche a la mañana. Su teléfono, que solía estar lleno de invitaciones y favores, ahora estaba en silencio. La gente de su círculo social ahora hablaba de ella en pasado. Olivia pidió el divorcio en secreto. No soportaba la vergüenza de no hablar y dejar que Genevieve usara sus influencias y el terror como arma. Ella se fue con poco dinero y mucho arrepentimiento que el dinero no podía arreglar. ¿Y qué había de ella? Ella estaba de maravilla. Los ataques terminaron. Los terrores nocturnos desaparecieron. Su risa, que antes era esporádica y silenciosa, de repente resonó por la casa como una canción. Seguía a Amara como una sombra,
imitando sus acciones, su risa y llamándola mamá. Cuando creía que nadie más podía oírla, Lincoln lo veía todo. Había intentado luchar contra ese sentimiento, intentó convencerse de que era aprecio, admiración o incluso alivio. Pero cuando vio a Amara leyéndole cuentos a ella, la oyó cantar suavemente en la cocina y lo miró con esos ojos que traspasaban todas las capas que había construido a lo largo de los años. Lo entendió. Ya no se trataba solo de ella. Eran todas. Lincoln se volvió hacia Amara una noche después de que ella se durmiera entre ellas en el sofá. Murmuró: reflexiones finales. Historia de un CEO multimillonario. Salvaste la vida de mi hija. Amara bajó la mirada hacia la pequeña mano que descansaba sobre su brazo. También salvó la mía. La besó en la frente, no por posesión, sino por respeto. Amara Delany había llegado a su mundo con solo un uniforme de camarera y un corazón que nadie se había molestado en ver. Lo había cambiado todo. Había lidiado con la intolerancia, el engaño y el sabotaje con tanta gracia que nada podía detenerla. Y ahora ya no estaba viva. Estaba adelante. Fundaron la Fundación Elle, una organización sin fines de lucro que enseña y ayuda a mujeres de color en el desarrollo de la primera infancia, la defensa de la salud mental y la equidad educativa. Amara dio discursos en escenarios por todo el país. No solo como la niña que venció a los Wessler, sino también como la voz de todas las mujeres a las que se les había dicho que no eran lo suficientemente buenas, que no merecían o que no se les permitía estar en la sala. Ahora ella estaba a cargo de la sala. Ella siempre estaba a su lado en cada foto, historia y noticia, sonriendo. El amor había triunfado. La justicia había hablado. Y la historia que casi todos habían olvidado se había convertido en un legado indescriptible. No es solo una historia sobre el color de la piel, el dinero o un niño que necesitaba cariño. Es una historia de fuerza invisible. Esa fuerza silenciosa que no necesita ser escuchada, sino sentida. Una presencia indescriptible. Amara nos recordó que el verdadero poder reside en la honestidad, en un mundo donde la voz más fuerte o el título más alto suelen recibir la mayor atención. No contraatacó con puños ni llamas. Utilizó la verdad, la paciencia y la gracia. Y eso es lo que la hizo imparable. A las personas como Amara se las ignora habitualmente. Se juzga a los demás por el color de su piel, la ropa que visten o el título en su etiqueta. Pero esta historia nos muestra, y ella, Lincoln e incluso los Wessler tuvieron que aprender a las malas que el verdadero valor no tiene nada que ver con ser privilegiado. Se trata de quién eres. Se trata de cómo actúas, incluso cuando nadie te ve. Amara no necesitaba ser el centro de atención. No quería elogios. Hizo lo correcto una y otra vez hasta que el mundo tuvo que darse cuenta. Y eso podría ser lo más importante que aprender. Que en una sociedad aún dividida por muros visibles y ocultos, el acto más fuerte. La rebelión es seguir regresando con amor. Para cualquiera que haya sido menospreciado, para todos aquellos que han sido catalogados como simples camareras, limpiadores o cualquier otra cosa, nunca eres simplemente una cosa. Tienes mucho potencial, poder, propósito y acción. Y tal vez, solo tal vez, tu narrativa pueda cambiar las reglas. Comparte esta historia si te conmovió. Dile a alguien que siente que hoy no importa que su luz aún importa. Si quieres más historias como esta, reales, crudas y descaradamente poderosas, suscríbete a Hidden Word. Porque el mundo podría intentar silenciar voces como la de Amaras, pero no lo haremos. No aquí. Nunca. Tú vales algo. Puedes alzar la voz y encajarás justo donde estás.